Allá van. Bienvenidos a este hermoso canal. Vamos a arrancar con el video de hoy. Como prometí hace un par de días, hoy vamos a ver el tema legítima defensa. Esto arrancó con el video sobre portación de armas. En ese video yo comencé hablando sobre lo que afirmaba Locke con respecto a lo que era el derecho a la defensa de la propiedad. Y si vemos un tema como es el derecho a la defensa de la propiedad, no puede faltar ver lo que es la legítima defensa, cómo se constituye y qué se entiende por legítima defensa en la República Argentina. El concepto de legítima defensa nosotros lo tenemos en el título 5 del Código Penal, en la parte de imputabilidad. En el artículo 34, legítima defensa, nosotros lo vamos a ver en el inciso 6. Pero antes de ver lo que es la legítima defensa, vamos a leer un par de definiciones, entre ellas una de Sebastián Soler y otra de von List. Sebastián Soler dice que es la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada. Acá tenemos tres conceptos importantísimos para lo que es la constitución de lo que es la legítima defensa, y que es la agresión injusta, actual, es decir, debe ser en este momento, no es algo que venga del pasado, y debe ser no provocada, o sea, que es algo que nosotros no hemos provocado. El concepto de no provocada es esencial en la legítima defensa. Nosotros tenemos que tenerlo muy claro eso, porque no constituye legítima defensa el hecho de que nosotros provoquemos a una persona y esa persona en consecuencia nos agreda. Si nosotros estamos provocando reacciones en la otra persona, eso no es legítimo. Nosotros estamos ejerciendo una defensa, pero no es legítimo. Y von List dice que es aquella que se estima necesaria para repeler una agresión actual y contraria al derecho, por medio de una lesión contra el agresor. Entonces acá von List te agrega un concepto más, que es el hecho de que nosotros tenemos que provocarle una lesión al agresor. Y siempre tenemos el concepto de que es una agresión o un ataque actual. El hecho de que el mismo sea actual es necesario, no puede ser algo que venga del pasado. Bien, pero como te decía, tenemos en el artículo 34 la imputabilidad, y en el artículo 34 te enumera qué casos no son punibles. Tenemos el inciso 1, 2, 3, 4, 5, y en el sexto nos habla de lo que es la legítima defensa. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriese en las siguientes circunstancias. Sus derechos es fundamental para entender lo que es legítima defensa. A. Agresión ilegítima. ¿Qué quiere decir? Que es una agresión que nosotros estamos recibiendo que no está amparada en una ley. No es que nosotros vamos por la calle y un policía se nos acerca y nos dice: señor, por favor, deme el documento, y eso nosotros, me está agrediendo. No te está agrediendo, porque el policía está facultado en su accionar para pedirte tu documento. Pero si vos vas por la calle y un civil cualquiera te dice: señor, su documento, eso sí es una agresión ilegítima, porque ningún civil está facultado para pedirte a vos tu documentación. Pero acá viene el inciso B, el apartado B, que dice: necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Viene un tipo y me dice: señor, su documento, y yo saco un revólver y le meto 2 tiros. No, eso no está racionalizado con la agresión que yo estoy recibiendo. Si alguien me viene y me dice: señor, su documento, y es un civil, yo le digo: no se lo voy a entregar y me retiro. De esa forma yo estoy ejerciendo mi legítima defensa. Ahora C. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Si vos te estás defendiendo de una agresión, esa agresión no la podés haber provocado vos. Es decir, vos no podés haber sido la persona que inició la contienda o que inició el conflicto.
No, pero es que el Carlos me vino a pegar. Sí, pero antes o al Carlos le habías tirado 2 piedras. Entonces el Carlos te vino a pegar. Entendemos cómo va la cosa. La agresión no debe ser provocada. Y tiene un par de párrafos más donde dice: se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia. Entonces, en el primer párrafo nos dice que aquel que está durante la noche escalando nuestras paredes, rompiendo nuestros cercados y demás, nosotros podemos repelerlo de cualquier forma, porque no tenemos capacidad de discernir qué daño nos puede llegar a provocar estas personas. Entonces, en estos casos se entiende como legítima defensa. Y dice: igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar. O sea, entras a tu casa y te encontrás a un tipo dentro de tu casa. De repente, así, y está el niñato ahí parado en el medio. Pero te agrega: siempre que haya resistencia. O sea, vos te encontrás al tipo, le abrís la puerta y le decís: señor, retírese, y el tipo se va. En ese caso, no podés aducir legítima defensa si lo agredís, porque la persona no está ofreciendo resistencia. ¿Lo encontraste dentro de tu casa? Por supuesto, sí, pero no está ofreciendo una resistencia. Entonces, por lo tanto, es una persona que está allá adentro. Esto se usa por los casos en los cuales muchas personas han buscado refugio dentro de propiedades en casos en los que ellos han estado siendo agredidos. Bien. Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 34, inciso E. Y este tema viene también mucho movido por el tema del caso de este policía en Buenos Aires, Chocobar, quien por defender a un turista lo que hace es dispararle por la espalda a un delincuente. Ese delincuente había apuñalado a un turista. Chocobar toma conocimiento de la situación. Cuando el delincuente está escapando, saca su arma y dispara. Con la aplicación del nuevo reglamento y el nuevo protocolo de la policía en la Argentina, digamos que este caso hubiese estado cubierto. Pero desgraciadamente, los oficiales de policía, por lo visto, se rigen por este artículo. Por eso es que Chocobar está imputado en este caso por exceso de legítima defensa. Chocobar, una de sus funciones es proteger a los ciudadanos. Entonces, él estaría amparado dentro del artículo 34 en el inciso E. Obró en defensa propia o de sus derechos. Pero, ¿cuál fue el problema? Chocobar toma un elemento, porque ¿qué es lo que dice el artículo? Tiene que concurrir 3 circunstancias. Agresión ilegítima. La agresión ilegítima existía. Esta persona había apuñalado a un delincuente y uno de los derechos y obligaciones del oficial Chocobar era justamente defender a la población y defender a aquellas personas que transitan el territorio argentino. La agresión era ilegítima. Esta persona había apuñalado, había agredido a otro. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y es aquí donde la situación de Chocobar se convierte en un exceso de legítima defensa. Porque mientras que el delincuente estaba armado con una navaja o con un cuchillo, Chocobar toma un arma de fuego y repele
el accionar del mismo. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, es indudable. No hubo nunca ninguna provocación, esta persona se acercó a robar y apuñala a otra. Y ahora, o sea, más o menos acá dejamos en claro por qué el caso de Chocobar es un exceso de legítima defensa. Ahora vamos a dejar que el doctor Eugenio Zaffaroni nos explique un poquito el tema de legítima defensa. Encontré un video de él y es excelente. El video, no Zaffaroni. Ahí va. Nuestra ley habla de legítima defensa. A diferencia de la ley alemana que habla de defensa necesaria, Notwehr, defensa necesaria. Nuestra ley habla de defensa legítima, siguiendo la tradición francesa, y habló siempre de defensa legítima desde el origen mismo de nuestra codificación, porque cuando Tejedor se copió el Código de Baviera, lo copió de una traducción francesa donde Notwehr lo habían traducido como legitime defense, defensa legítima. En consecuencia, siempre entre nosotros se habló de defensa legítima y no de defensa necesaria. ¿Esto qué significa? En principio, en la legítima defensa hay una agresión ilegítima que es una acción humana, como van a ver ustedes en el texto. Agresión ilegítima que no necesariamente es penal, no necesariamente una tentativa de delito. Puede haber una agresión ilegítima que sea absolutamente atípica, ¿no? Un señor que no me deja dormir porque todas las noches está golpeando a la pared, no comete ningún delito, no, pero me está agrediendo ilegítimamente, eso es cierto. Bien, agresión ilegítima, por un lado, neutralización de la agresión por el otro. ¿Puedo defender jurídicamente cualquier bien jurídico? Sí, en nuestro orden jurídico se puede defender cualquier bien jurídico, legítimamente, a condición de que se cumplan los requisitos de la defensa para que sea legítima. Suele decirse que si la defensa es necesaria, es legítima. No es cierto. No es cierto, insisto, hablamos de defensa legítima. No toda defensa, por supuesto, para que la defensa sea legítima necesita ser necesaria, pero no es suficiente con eso. En principio, en la legítima defensa no hay una ponderación equivalente de bienes entre el bien que se salva y el bien que se afecta. ¿Por qué? Porque interfiere la agresión ilegítima. Pero que no haya una ponderación, que es la que exige el estado de necesidad. En el estado de necesidad sí, lo que necesito afectar tiene que tener menor entidad que lo que salvo, claro, porque en el estado de necesidad no hay una agresión ilegítima que desequilibre el platillo. En lugar, en la legítima defensa sí, el platillo queda desequilibrado en razón de la presencia de una agresión ilegítima. Este es el principio general, no se ponderan males en la legítima defensa, pero esto no significa que se tolere una desproporción realmente indignante de males. No toda defensa necesaria es legítima. Toda defensa legítima debe ser necesaria, pero no toda defensa necesaria es legítima. Cuando una defensa necesaria importa una desproporción absolutamente intolerable entre el mal que se causa y el mal que se evita, entre el derecho que se lesiona y el derecho que se salva, esa defensa, por más que sea necesaria, es ilegítima. El ejemplo viene de mucho tiempo. Un paralítico que está en el fondo del huerto, a 50 metros, es paralítico, está sentado, no puede caminar, tiene una escopeta al lado, hay un niño que le va a sacar la manzanita, entonces el niño va a sacar la manzanita es de su propiedad, es propiedad del paralítico, el paralítico no puede llegar para evitar que saque la manzanita, el niño va a sacar la manzanita, el único medio que tiene de evitar la manzanita es pegarle un escopetazo al niño. No, guarda, eso cuando lo escribió Metzger hace muchos años decía not kein
No, la necesidad no conoce ley, not kein Gesetz. No. Para nuestro derecho positivo eso no funciona. Para que la defensa sea legítima, tiene que haber una mínima proporción, o por lo menos no existir una desproporción intolerable entre el bien que se afecta y el bien que se salva. Bien, habiendo visto este video, espero que esto haya traído un poco más de luz sobre lo que es el tema de legítima defensa, que estos ejemplos y esta explicación que él te da te quede más claro. Pero vamos a ir a ver unos fallos que encontré. Buscando en lo que era fallos sobre lo que es legítima defensa, estuve mucho tiempo buscando y me costó mucho encontrar tres casos totalmente diferentes uno del otro. En la mayoría de los casos donde se da y se aprueba la legítima defensa es en los casos de mujeres que han sufrido violencia de género. La gran mayoría de las mujeres que han sufrido violencia de género y haciendo uso de un arma letal o de su fuerza logran defenderse y terminan en estos casos matando a su agresor, que es generalmente su pareja o su marido. En estos casos la mayoría de las veces, es muy raro, la mayoría de las veces en primera instancia o en segunda instancia se declara la legítima defensa. Y para esto vamos a tener el caso Gómez Laura por homicidio simple, recurso de casación, expediente número 44 y 2010. El Tribunal Superior de San Luis ejerce un dictamen absolutorio según el artículo 34, inciso C, donde declara que Gómez había sido declarada culpable por la Cámara Penal número 2 de San Luis por homicidio simple de su pareja Marcelo Apap y condenada a sufrir 9 años. El Tribunal Superior, o sea la Cámara de Casación, toma este caso. Esto es un recurso que se presenta una vez que María Laura Gómez había sido imputada a 9 años por homicidio simple de su pareja. La Cámara de Casación toma este recurso y lo que dice es, bueno, en base a las evidencias del estudio, esto no se tuvo en cuenta en la Cámara Penal, esto tampoco, esto menos. Lo que nosotros decimos es que sí, esto procede por el artículo 34, inciso 6, como un caso de legítima defensa. Vamos con el segundo caso. BRA sobre el recurso de casación del 9 de noviembre de 2017. Por lo tanto, la Cámara de Casación recurre a disminuir la pena a 3 años y medio del autor de homicidio simple con exceso de legítima defensa y sin costas. En este caso, lo que pasó y lo que observé yo después es que era una pelea entre hombres, una pelea entre hombres en el cual se intentó probar que el agresor, o sea, quien asesinó, el autor del homicidio, había actuado en legítima defensa. Pero en ambos casos se probó que había mediado una agresión previa de esta persona. Por eso es que le dan exceso de legítima defensa. Le dan homicidio simple con exceso de legítima defensa y le reducen la pena en el caso de la Cámara de Casación. Con 3 años y medio es escarcelable o va a domiciliario. Y el tercer caso es un caso de legítima defensa donde, y es aquí donde yo les decía que el hecho de que una persona donde dice sus derechos era fundamental. Obrar en defensa propia o de sus derechos, esto es fundamental. Este caso ocurre en Buenos Aires, donde un adolescente de 16 años dispara contra una patota que en ese momento se encontraba atacando a su familia. Leí la historia completa de cómo fue el caso, esto lo encontré en una noticia, va a estar
va a estar todo en la descripción. Entonces, este adolescente de 16 años, defendiendo a su padre, mata a un tal Lucas Pinto. En la primera instancia lo declaran culpable de homicidio agravado por el uso de armas de fuego con exceso de legítima defensa, porque definitivamente sí, esta persona se estaba defendiendo, entonces, pero se lo condena igual. ¿Por qué? Porque lo que se considera es un exceso de legítima defensa, porque las otras personas no se alcanza a demostrar si estaban armadas o no. Además de que no se pudo demostrar el hecho de que Franco, como es reconocido en esta nota, había actuado realmente en legítima defensa o si había mediado agresión previa. En la segunda instancia se interpone un recurso a la Cámara de Casación y lo absuelven alegando legítima defensa propia y de su familia. Y es acá donde queda lo importante de la expresión, en donde dice el que obrare en defensa propia o de sus derechos. De sus derechos, cuando habla de sus derechos, debe mediar, siempre y cuando por supuesto que medien estas tres situaciones: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende. Esto implica que vos no solo podés defender tu propia vida, sino también la de cualquier miembro de tu familia o algún allegado a vos, y también bienes, objetos, por ejemplo, tu casa. Entonces, en este caso, leyendo la historia de cómo había sido la situación, Franco realiza los disparos desde adentro de su casa. La agresión ya había sido trasladada hacia su casa y quien había sido agredida era su madre. Su madre le habían robado y su padre había sido agredido. Hay un par de declaraciones ahí entre medio donde los hermanos del occiso dicen: yo escuché cómo el padre le da el arma y le dice: tirá vos que sos menor. El menor dice que él tomó el arma y sale por iniciativa propia. Bueno, queda todo muy en el medio, queda todo bastante complejo. Hay muchas declaraciones cruzadas, pero lo que sí se logra demostrar frente al tribunal es que Franco había actuado en defensa de su familia y de él mismo, y que la agresión que él tuvo que efectuar era, como dice acá, era racional para impedirla y repelerla, porque estas personas ya habían llevado su agresión hacia la familia de él, hacia la casa de él. Y además, en la Cámara de Casación, con las evidencias que se presentan, se logra demostrar que estas personas estaban armadas y que estaban efectuando el crimen. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy día de legítima defensa. Siempre los videos sobre cuestiones legales trato de hacerlo lo más teórico posible, dado en la situación en que soy contador, no abogado. En las cuestiones económicas puedo llegar a ser mucho más práctico. Pero contame más abajo qué te pareció la explicación, que si lo que yo te acabo de contar está relacionado o es parecido a cosas que vos ya has escuchado, cosas que vos te han dicho. ¿Qué pensabas vos de la legítima defensa? ¿Cómo pensabas vos que era la legítima defensa? Y si tenés algún tema para proponer, déjalo nomás, que lo vamos a ir analizando.
El próximo video creo que va a ser un video un poco más literario y relacionado con la historia. Voy a ver cómo lo puedo armar en mi cabeza. Como siempre, un saludo muy especial y particular a mis seguidores, Marian Mateo, individuo en putrefacción. No puedo evitar sonreír cada vez que lo leo. Alguien alguno, Martín Eduardo Kirny, a Juan García, gracias por darme visita. A Lucas Favaloro, a Doris Albornoz Chávez y José Roland Sabión. Trato de responder siempre todos los comentarios que me hacen, pero bueno, por suerte he comenzado a tener un poquito de trabajo, así que vamos tratando de dar vuelta a la rueda y a ver si salimos del pozo en el que quedamos después del desempleo. Si tenés algún tema, proponémelo, decime qué es lo que te gustaría de lo que hablemos. Trato de ir viendo temas de actualidad, cosas que nos pueden llegar a servir. Más adelante voy a empezar a tratar de largar mucha más información de lo que está haciendo el Partido Libertario acá en la provincia de Mendoza. Está trabajando muy fuertemente el Partido Libertario para tratar de conseguir su personería. Te invito a que los días jueves después de las 20 horas te acerques, si vivís en la provincia de Mendoza y ves de casualidad este video, te acerques por la cantina del Club de Andes Talleres. Todos los jueves a las 20 horas en la cantina del Andes Talleres Club estamos haciendo reuniones y estamos afiliando a personas. Si te interesa formar parte del Partido Libertario, comunícate conmigo, yo te voy a comunicar con la gente correcta, y acércate los días jueves a las 20 horas por la cantina del Club de Andes Talleres. Nada más que decir. Un abrazo, nos estamos viendo en el próximo video. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional y hasta la próxima. Nos vemos.